Hoy, en La Máquina del Tiempo, en Leer a Bogotá conoceremos a partes del monólogo 4 vacas y 5 chivos. En Etnografía Urbana hablaremos con Isaías Peña, director del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central, a propósito de la última visita del Premio Nobel de Literatura J.M. Coetze a Bogotá. En Tiempos Paralelos, María Paz Gaviria, directora de Arbo, nos hablará acerca de la 10ª edición del Festival Internacional de Arte de Bogotá, que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en Corferias. Mi nombre es Ismael Galindo Pinzón. Nací en estas tierras hace... ya no me acuerdo en qué época. No sé si voy o si vengo. Si estoy cansado de caminar o de estar quieto. ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? 4 vacas, 5 chivos, una piecita de teatro, un monólogo que nació hace más de 6 años y se está presentando sin interrupción desde hace 5 años. Yo no sé si lo que les voy a contar ya me pasó o ni siquiera me ha pasado. El tiempo, mi tiempo, está roto, corroído, desde que vi esos ojos con estrellas. Es ese tipo de teatro, comentábamos fuera de escena, muy comprometido con los elementos mínimos, un teatro minimalista en el sentido en que, como podemos ver, un mollo, una ruana, un sombrero, una cajita de cartón, y que todo el secreto está en el Parlamento. El Parlamento es un Parlamento articulado alrededor de eso que ya vimos ahora, el asombro por el paso del tiempo dentro de una vida relativamente cíclica, como se supone que es la vida de un campesino. Pero él no es un campesino, él es un migrante de campesino. Es una cosa completamente distinta. Y eso nos lleva a pensar en cosas muy fuertes. Nos lleva a pensar en una cosa que la gente casi ha olvidado y que no está muy segura la gente de querer recordarla, que es que la mano de obra campesina de Boyacá, que se desplazó a Bogotá en la década del 30 y el 40 del siglo XX, lo hizo convencida de que iba a tener un salario por primera vez en la vida, porque el modo de producción rural en el campo boyacense era la aparcería, que consistía y que se constituía únicamente con el cambio de una troja, de un pedazo de parcela, a la que el hacendado le permitía sembrar y le sacaba la mitad de lo que producía. Y le decía, y agradezca. El salario es esa mazorca. Es esa vaca en el mejor de los casos y esos 2 chivitos. Ya 4 vacas y 5 chivos es mucho, era una fortuna. Era una fortuna. El texto fue escrito pensando e inspirado en muchas historias de mi familia, sobre todo, que son migrantes de Boyacá, que vinieron a la ciudad pensando en un mejor futuro. En un salario. En un salario. También está como inspirada en esa violencia política que se dio en los años 30 y 40, que hizo que también, y que todavía sucede, que hay desplazamiento forzado. Pero básicamente esta es una historia de amor. Era día de mercado cuando la vi. Me quedé pegado al contoneo del canasto que golpeaba sus piernas de mujer de campo. Entonces pisé papas, pateé crubas, pisé yucas hasta que llegué a ella. Y cuando la tuve enfrente, me di cuenta que esos ojos me pertenecían. Ismael ve a Marisol, se enamora y dedica su vida a estar con ella, ¿sí? Toma la decisión de hablar con el alcalde le pide exactamente eso. 4 vacas y 5 chivos fue lo que le pidió. La dote, claro. Admiro a los hombres valientes. Y por encima se ve que usted es un hombre valiente, que se atreva a venir a mi oficina así,
todo cochino y oliendo a chivo, mirarme a los ojos y decirme que se quiere casar con mi hija. Eso es de hombres valientes. 4 vacas y 5 chivos fue lo que le pidió. La dote, claro. Y era demasiado. Pero Marisol valía eso y mucho más. Mucho más. El problema es que tenemos que mostrarle a nuestro público el camello de conseguirse 4 vacas. Es decir, el alcalde lo que pide prácticamente es un imposible. Y él sabe que es un imposible. ¿Ves? Entre esos terroneros en que tenía que trabajar un labriego, es un imposible 4 vacas y 5 chivos. Es casi un imposible. Con el esfuerzo y con lo que aprende debido a la violencia, Ismael aprende a curar, porque a su papá lo tienen que curar con hierbas. Sauco, hierbabuena, sábila, novio rojo. Él aprende este arte y con eso durante casi 10, 15 años logra conseguir esos animales. Nilson Ismael se convierten en ese tipo de personaje en el que el testimonio, ese teatro verdad, que en cierto sentido nació con el compromiso político en la década de los 70, estábamos hablando de cómo se construyeron todas estas historias con Santiago, pero también con los grupos políticos del MOIR, claro, que eran un poquitico más panfletarios, pero que no dejaban de decir unas verdades tremendísimas. Pero del montaje nos puede hablar más el director. Que venga. Venga, Jaime. Nuestro director que está ahí, que fue el que nos ayudó a crear esta historia, a llevar el texto. Hay una línea muy concreta que es todo el bagaje de la historia de la violencia del país, sí. Aparte de esa hay otra línea que la cruza, que yo hago el símil con Romeo y Julieta. Y los Montescos, los Capuletos, aquí son los liberales, los conservadores. Él es pobre, ella es hija de un personaje rico. Es eso. Y la utopía de Ismael por luchar a conseguir 4 vacas y 5 chivos es el gran caballero itinerante que fue el Quijote, que nos dejó ese legado de la utopía. Esa utopía de Ismael vigente, que era la lucha por conseguir la dote, de lo que se ha hablado siempre, la compra, que lo llevan a pasar momentos demasiado fuertes. Pero lo más importante para mi juicio es el de la curandería, porque aparte de que es una realidad colombiana impresionante, la de la curandería popular, prácticamente ahorita está como borradita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa vena de la curandería? ¿Por qué no nos cuenta usted hasta dónde logró llegar nuestro amado Ismael? Porque ya no lo vamos a mirar como un pobre indio ruanetas, sino como un hombre muy estimado, ¿comprendes? Un gran luchador, un Quijote. Hay una frase muy bonita que le dice la mamá a Ismael, que es: Ismael, ¿y es que usted es pendejo? ¿Usted cree que vamos a vivir toda la vida de la venta de las arepas? ¿Cómo se le ocurre curar gratis? Ismael, para conseguir sus animales, trabajaba a intercambio. Sí. O sea que la visita a cada lugar se sumaba hasta completar un animal. Ay, hijo del diablo. O sea, no recibía nada. O sea, sí, claro, yo lo curo, pero... Sí, ahí vamos abonando sobre media la vaca ternera, es exactamente, mía. Claro, sí, claro. La pata, la pezuña es mía. Sí, claro. Y así, durante los años de trabajo, claro que lo malo era que cuando la gente se curaba y podía caminar, se iban. Se abrían y... O unos tan pobres que ni siquiera gallinas tenían. Sí, sí, claro. Pero en un momento él reflexiona y con eso logra ser reconocido en el pueblo, al caso que llega a ser, lo llaman doctor o maestro. Y él dice: mi mamá tenía razón. Por toda la vereda los golpes y las mutilaciones aumentaron. Esas 4 vacas y 5 chivos se pagaron al precio de mucha sangre de hombres y mujeres de esta región. Yo mismo tuve que botar baldes y trapos llenos de ella. Fue maravilloso. Fue la mejor época de mi vida. Me llamaban de allí. Me llamaban de allá. El sauco, la hierbabuena, el novio rojo y la sábila las recogían. ¿Cuál es el novio rojo? El novio rojo es lo que se da. Ese es el único que no conocemos acá. En todos los jardines de Bogotá. Acá en Bogotá, y que es el que llaman pensamiento rojo. Ay, que es precioso. Que se llama el novio rojo. ¿Y sabes de dónde lo saqué para escribir eso? Porque se lo recetaron a mi mamá. Entendido. A mi mamá visitó un señor de estos que es como, entre comillas. Oiga, ¿usted sabe lo que me acaba de pasar a mí en mi subjetividad? Que creí que usted sí había hecho todo eso. Eso fue absolutamente sensacional. Yo jamás me imaginé que había un otro que había curado a tu mamá. Sí. En un instante lo hiciste. Es decir, tu caracterización me convenció de que eras tú el que lo había hecho. Ismael Galindo Pinzón es mi tío.
Sí, claro. Es el nombre completo. No. Esa parte la tengo clara. Está hecho y basado de verdad en historias reales de mi familia, historias reales de muchas personas que he conocido, historias que me llegaron y que tuve la fortuna de poder poner en el papel y llevar a escena con la ayuda de Jaime, y que nos ha ido muy bien. Oiga, Jaime, hay una cosa impresionante que están los años del olvido de Javier Guerrero, que es cuando se inicia la violencia liberal contra los conservadores, de la que poco se habla, porque que fue la primera, del 30 al 38, fue acción liberal contra los goditos y boyacos. Pero bueno, vamos en un tema que es sumamente interesante, y es que ya citamos a Javier Guerrero. Viene todo el otro proceso, que es que Fals llega realmente de Monpós, ¿sí? Fals es costeño, él es de Monpós, de los Borda de Monpós, y un apellido Fals de Barranquilla. Se viene para acá y el primer libro es sobre el minifundismo cundiboyacense, o sea, la zona de los que mucho más pobres que usted, ¿sí? Pero casi inimaginablemente pobres, ¿comprendes? Que son la verdad de todo este proceso, ¿sí? Y por último, el proceso que lo vivió su familia es el mismo de Guadalupe, porque Guadalupe, en la vida real, Guadalupe era amigo de Basurto. Basurto era de la zona de arriba de Rechíniga, o sea, de la pura del Cocuy Alto, ¿sí? Y él se bota al Casanare, y prácticamente sus padres pues hacen que él nace, mejor dicho, él casualmente nace en Monterrey, pero él no es casanereño, él es de arriba, de Rechíniga, de las haciendas paperas de los Villamarín y de toda esa gente que aparece en el libro de Guadalupe Salcedo. Entonces, fíjense cómo una pequeña pieza de teatro, y esto es lo que nuestros televidentes tienen que apreciar en realidad, una pequeña pieza de teatro, una sola persona en escena, una cajita de cartón, y nos puede reproducir de una manera como no lo podría hacer un tratamiento académico, una realidad tan fuerte donde el respaldo académico lógicamente existe. Pero lo interesante es que esta noche, por ejemplo, se presenta, se llena de gente y la gente sale con otra idea de todo esto, mucho más vivencial. Hay distanciamiento brechtiano, pero también hay compasión aristotélica, ¿no? Ese es el tema. Un pedacito más y nos fuimos. Compadrito, al final, la tristeza. Como era normal, el bus se había retrasado, y lo que era una bienvenida se convirtió en un bacanal de borrachos. A lo lejos el polvo del camino le dio la señal a mi corazón de que era hora de explotar. Cuando llegó el bus, hombres y mujeres lo rodearon. Se repartió más chicha, sonó más duro la música, todo el mundo estaba feliz, pero ninguno como yo. Todas las estrellas del mundo encerradas en dos ojos iluminaron de nuevo mi vida. Déjelo ahí. Sí. Muchas gracias, sí. Muy interesante. Ha sido una experiencia única recuperar un monólogo nacido prácticamente de la tierra, y no es un eufemismo ni una manera fácil de hablar. Es una cosa nacida de nuestras tradiciones más profundas y de esa relación tan problemática y tan entrañable entre dos territorios. El gran territorio del Boyacá Grande, que incluye el Casanare, y el territorio de la Cundinamarca Grande, que incluye el Tolima. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, y en el monólogo está retratado eso. Muchas gracias a Jaime por haberle tendido la mano también a este Nilsson, ¿no? De la vida real, que llegó y un día, oiga, mire, sí, tengo aquí esta vainita, hermano, ¿no? Entonces, este ha sido un episodio de Leer a Bogotá, de La Máquina del Tiempo para una Bogotá más humana.